¿Cuántas vidas se han destruido porque alguien permitió que el rencor envenenara su corazón? Desde el inicio de la humanidad, la historia de los celos, la comparación y la ira ha estado presente. Dos hermanos. Dos caminos. Dos decisiones que los llevaron a destinos opuestos. Pero esto no es solo un relato antiguo, es una advertencia viva para ti y para mí. Porque la historia de Caín y Abel no trata solo de un asesinato, sino del poder oculto que tienen nuestras emociones cuando no las controlamos. Piénsalo. ¿Alguna vez te has comparado con alguien más? ¿Has sentido que otra persona recibe más reconocimiento, más amor, más oportunidades que tú? ¿Te has preguntado por qué Dios parece bendecir más a otros mientras tú sigues luchando? Si la respuesta es sí, entonces debes prestar atención. Porque el mismo veneno que destruyó a Caín sigue afectando a las personas hoy. Caín tuvo una oportunidad de cambiar su historia. Dios mismo lo advirtió, pero él no escuchó. Dejó que la envidia lo dominara, y el precio fue la sangre de su propio hermano. Esta es la historia del primer asesinato de la humanidad, pero también es la historia de la lucha entre el bien y el mal dentro de cada uno de nosotros. No te vayas. Lo que viene a continuación puede revelar algo sobre ti mismo que nunca habías notado. Ahora, volvamos al principio, cuando todo comenzó. Adán y Eva ya no están en el Edén. El jardín perfecto, donde caminaban con Dios, ha quedado atrás. Ahora viven en un mundo de lucha, de sudor, de esfuerzo. Conocieron el pecado, el dolor y la pérdida, pero también la promesa de un futuro. En medio de este nuevo mundo, Dios les da dos hijos. Dos varones que crecerían conociendo la historia de la caída, pero también con la oportunidad de escribir un futuro diferente. Caín, el hijo mayor, el trabajador de la tierra. Desde pequeño, Caín aprendió a arar la tierra, a plantar semillas, a esperar la lluvia y cosechar. Su mundo era físico, tangible. Lo que tenía, lo conseguía con el sudor de su frente. Caín representa al hombre que cree que todo depende de su esfuerzo. Alguien que no quiere depender de nadie, ni siquiera de Dios. Abel, el pastor de ovejas. Abel, en cambio, aprendió a cuidar a los animales. Su trabajo no dependía solo de él, sino de su relación con Dios. Sabía que la vida de cada oveja estaba en las manos del Creador. Abel representa al hombre que confía en Dios por encima de sus propios esfuerzos. Alguien que entiende que lo más importante no es lo que se hace, sino el corazón con el que se hace. Ambos eran hijos del mismo Padre. Ambos trabajaban. Ambos creían en Dios, pero su forma de verlo era diferente. El problema no era su profesión, sino su actitud. Y pronto, esto quedaría expuesto en un solo momento, cuando llegó el día de ofrecer su adoración a Dios. Lo que sucedió a continuación no solo cambió sus vidas, cambió la historia de la humanidad para siempre. Ahora, llega la pregunta clave: ¿por qué Dios aceptó la ofrenda de Abel y rechazó la de Caín? ¿Fue injusto? ¿Acaso Dios tiene favoritos? Quédate, porque la respuesta puede cambiar tu forma de ver tu relación con Dios. Es un día especial. Caín y Abel están a punto de ofrecer sus sacrificios a Dios. No es una rutina, es un acto de adoración. Un momento donde lo que hay en el corazón de cada uno será expuesto. Caín, el agricultor, trae de su cosecha. Sus manos han trabajado duro para obtener esos frutos. Él da algo de lo que tiene, pero no lo mejor. Abel, el pastor, elige con cuidado. Toma el primogénito de sus ovejas, lo mejor, lo más puro y sin defecto. Un sacrificio que implica entrega, confianza y reconocimiento de que todo lo que tiene viene de Dios. ¿Por qué Dios aceptó una y rechazó la otra? Dios mira las ofrendas, pero más allá de los frutos y los animales, Dios ve el corazón. La ofrenda de Abel es aceptada. No solo porque fue la mejor, sino porque vino de un corazón lleno de fe y gratitud. Abel reconoce que Dios es su proveedor, que todo lo que tiene le pertenece a él. La ofrenda de Caín es rechazada. No porque fueran frutos, sino porque fue dada sin honra, sin reverencia, sin entrega genuina. No fue lo mejor, y Dios no acepta lo que se da sin amor. Caín está furioso. No con Dios, sino con su hermano. Piénsalo, ¿cuántas veces culpamos a otros por nuestros propios errores? En lugar de reflexionar y cambiar, Caín deja que la envidia y la ira se apoderen de él. ¿Alguna vez has sentido celos porque a alguien más le va mejor que a ti?
¿Has sentido rabia porque otro recibe lo que tú crees que mereces? Así comenzó la historia de Caín, y así comienzan muchas tragedias en la vida. Pero antes de que sea demasiado tarde, Dios le da una advertencia. Y aquí es donde entramos en el momento más crítico de la historia. ¿Por qué te has enojado, Caín? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Dios ve el corazón de Caín y sabe lo que está a punto de ocurrir. Antes de que cometa un error irreparable, le da una advertencia. Si haces lo bueno, serás aceptado. Pero si no lo haces, el pecado está a la puerta. Te acecha como una bestia, pero tú debes dominarlo. Dios le está dando a Caín una segunda oportunidad. Le está diciendo, todavía puedes hacer lo correcto. Todavía puedes cambiar tu actitud. No dejes que el pecado te controle. Aquí hay un eco del Edén. El pecado siempre se presenta como una opción. Primero con Adán y Eva y ahora con Caín. Pero hay una diferencia. Caín no fue engañado. Esta vez no hay una serpiente susurrando. Dios mismo le está advirtiendo, y aún así, su corazón ya ha tomado una decisión. Podemos imaginarnos a Caín en ese momento. Su sangre hierve. Sabe que Dios le está hablando. Sabe que debería calmarse, reflexionar, arrepentirse. Pero la envidia es un fuego que consume. No escucha. No responde. Solo siente ira. ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado en nuestro interior? Nos ha advertido antes de tomar una mala decisión. Pero en lugar de obedecer, ignoramos su voz. Caín tenía la oportunidad de corregir su error. Pero eligió el peor camino. Y ahora, el pecado ya no está solo a la puerta, ha entrado en su corazón. Caín ha tomado una decisión. Y esa decisión lo convertirá en el primer asesino de la humanidad. No te pierdas lo que viene a continuación. Porque lo que Caín está a punto de hacer marcará su destino, y una lección que debemos aprender antes de que sea demasiado tarde. El sol comienza a descender en el horizonte. Los campos están en calma, pero en el corazón de Caín hay una tormenta. Su rostro refleja furia, resentimiento y una decisión final. Las palabras de Dios aún resuenan en su mente. El pecado está a la puerta, pero tú debes dominarlo. Pero Caín no lo domina. Se rinde ante su ira, deja que el rencor lo controle. Caín se acerca a su hermano con una voz tranquila. Finge calma. Abel, acompáñame al campo. Abel, sin sospechar nada, sigue a su hermano. Es su sangre, su familia, confía en él. El viento sopla entre los árboles. Las sombras se alargan. El mundo parece contener la respiración. Y de repente, Caín se abalanza sobre Abel. Con manos llenas de furia, lo ataca, lo golpea, lo asesina. El polvo del suelo se tiñe de rojo. La tierra recibe la sangre de un justo, la primera sangre derramada por odio en la historia humana. Caín se queda inmóvil. Respira agitado. Mira sus manos, están manchadas de sangre. Lo ha hecho. Se ha convertido en el primer asesino de la humanidad. El primer asesinato de la historia no fue por dinero. No fue por poder. Fue por envidia. ¿Cuántas veces el odio ha nublado nuestra razón? ¿Cuántas relaciones se han destruido porque alguien permitió que la ira hablara más fuerte que la voz de Dios? Pero lo que Caín no sabe es que Dios ha visto todo, y ahora lo llamará a rendir cuentas. El pecado no se esconde. Dios siempre lo confronta. Y ahora, Caín está a punto de enfrentarse al juicio divino. ¿Dónde está tu hermano, Caín? Caín levanta la mirada. Por primera vez, siente el peso de su pecado. ¿Acaso soy yo guardián de mi hermano? La sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. ¿Crees que no lo he visto? ¿Crees que puedes ocultarlo? Dios no pregunta porque no sepa la respuesta. Dios pregunta para darle a Caín la oportunidad de confesar, de arrepentirse. Pero Caín no lo hace. Maldito seas, Caín. La tierra que recibió la sangre de tu hermano ya no te dará fruto. Serás un errante, un fugitivo sobre la tierra. Por primera vez en su vida, Caín lo pierde todo. Su trabajo, su estabilidad, su seguridad, todo se ha ido. La tierra, que antes le daba sustento, ahora le rechaza. El pecado lo ha desterrado, de su hogar, de su familia, y de la presencia de Dios. Caín, que hace un momento estaba lleno de arrogancia, ahora está aterrorizado.
El pecado lo ha llevado más lejos de lo que jamás imaginó. Dios, mi castigo es demasiado grande para soportarlo. Cualquiera que me encuentre me matará. Pero aquí ocurre algo inesperado. No será así. Si alguien te mata, será vengado 7 veces. Dios pone una señal sobre Caín. Un castigo, pero también una protección. Caín no puede escapar de las consecuencias de su pecado, pero Dios sigue extendiendo misericordia. Dios es justo, pero también es compasivo. Ahora la pregunta es, ¿qué nos enseña esta historia? ¿Cómo evitar que el pecado nos consuma como a Caín? Caín, con la mirada perdida, se aleja. Ha sido marcado por Dios. No solo con un castigo, sino con una señal que lo protegerá. Pero, ¿qué significa realmente esta marca? La justicia de Dios es clara. Caín ha derramado sangre inocente y debe pagar las consecuencias. Pero aquí hay un giro inesperado. Dios no permite que otros lo maten. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de justicia, pero también de misericordia. ¿Cuántas veces hemos pecado y merecíamos un castigo peor? Y sin embargo, Dios ha extendido su gracia sobre nosotros. Caín no se arrepintió, pero Dios aún le da un margen de protección. ¿Alguna vez has sentido que te alejaste demasiado de Dios? ¿Que no merecías otra oportunidad? Dios es justo, pero también es un Padre que da misericordia. Caín ha sido desterrado. Su vida nunca volverá a ser la misma. Pero su historia aún no ha terminado. Caín camina solo. El mundo sigue su curso, pero él está perdido. Antes tenía un hogar. Ahora, es un vagabundo. Antes tenía propósito. Ahora, está condenado a errar sin rumbo. Caín no solo ha perdido su familia y su tierra, ha perdido la presencia de Dios. El pecado siempre promete algo atractivo, pero al final deja vacío, destrucción y separación. ¿Cuántas veces hemos tomado decisiones que nos han llevado a perder cosas valiosas? Caín es la prueba de que el pecado siempre cobra un precio. Pero en medio de su vagar, Caín hace algo inesperado: construye una ciudad. Dios sigue permitiendo que la humanidad avance, incluso a través de alguien como Caín. Las ciudades, el progreso, la civilización, todo sigue, pero con una marca: una humanidad separada de Dios. Tú no tienes que vivir separado de Dios. Aún hay un camino de regreso. La historia de Caín termina aquí, pero su lección sigue viva hasta hoy. No cometas el mismo error. No ignores la voz de Dios cuando te advierte. Porque la diferencia entre la vida y la destrucción está en una sola decisión. Desde Caín y Abel hasta hoy, la humanidad sigue enfrentando la misma elección. Caín y Abel ofrecieron sacrificios, pero Dios miró el corazón. Caín permitió que la envidia lo consumiera, y lo llevó al primer asesinato de la historia. Dios le advirtió, pero Caín ignoró la voz de Dios. El pecado lo llevó a perderlo todo, pero Dios aún mostró misericordia. Cada día nos encontramos ante la misma decisión. ¿Seguirás el camino de Abel, el camino de la fe, la obediencia y la entrega sincera? ¿O seguirás el camino de Caín, el camino del orgullo, la envidia y la rebelión contra Dios? ¿Con qué actitud te presentas ante Dios? Caín dejó que su ira lo consumiera y perdió su propósito. No cometas el mismo error. Si has sentido envidia, resentimiento o te has alejado de Dios, hoy es el momento de cambiar. No esperes a perderlo todo para darte cuenta. Dios te está llamando ahora. ¿Qué te ha enseñado esta historia? Déjame tu reflexión en los comentarios y comparte este mensaje con alguien que lo necesite. Si este mensaje te tocó, suscríbete para más enseñanzas bíblicas profundas y reveladoras. Nos vemos en el próximo vídeo.